Buen día, vamos a dar inicio con la materia de estructuras socioeconómicas y los temas son inflación y devaluación. Inflación. Es la continuación de la clase anterior. Aquí prácticamente hay efectos positivos de la inflación y esto incluye la posibilidad de los bancos centrales que puedan ir ajustando lo que son sus tasas de interés nominal, básicamente con el propósito de ir mitigando lo que es la recesión y fomentar, por otro lado, la inversión de los proyectos de capital no monetarios. Entre ellos se encuentra lo que se conoce con el nombre de mercado de trabajo, que son los salarios nominales. Son rápidos para subir, pero son muy lentos para ajustarse a la baja, si están sobrevaluados. Esta diferencia de velocidad de ajuste conduce a lo que es un desequilibrio prolongado generado de altas tasas de desempleo. Margen de maniobra. Es una de las principales herramientas del control de la oferta del dinero y es la capacidad de fijar la tasa de descuento cuando la economía se encuentra en recesión con un interés bajo. El Banco Central encuentra límites para reducir las tasas aún más con el fin de estimular la economía. Crecimiento e inversión productiva. La experiencia que han atravesado algunos países parece indicar que la inflación alta es competible en el crecimiento económico rápido. Un ejemplo de ello lo tuvimos en Brasil en la década de los 60 y 70, que presentó una tasa media de inflación del 42%, pero fue una de las economías que en ese momento crece de manera muy rápida a nivel mundial. A nivel mundial, los estudiosos en materia económica y financiera han ido buscando diversas herramientas y métodos para ir controlando la inflación, por lo que algunos países han considerado algunos puntos como métodos para ir reduciendo la inflación. El primero, bueno, pues la política monetaria, que es la herramienta más importante que se tiene para controlar la inflación. En este sentido se van fijando tasas de interés más altas y se reduce la masa monetaria. Asimismo se enfatiza una tasa de crecimiento de dinero constante pero moderada. Se debe combinar la política monetaria fiscal, por un lado el aumento de impuestos y por otro lado el control del gasto público. Otro método que consideran ellos que puede reducir la inflación es el tipo de cambio fijo. En este sentido, han establecido que se debe crear un cambio de divisas fija, la cual debe estar vinculada al valor de otra moneda. Esto se utiliza básicamente para establecer el valor de la moneda vinculado a otra que esté más estable. En este caso generalmente se hace con el dólar, ya que se firmó un acuerdo. Otro método es el patrón oro. Este es un sistema monetario en el que los medios de intercambio de bienes y servicios es papel moneda que puede ser convertido libremente en cantidades de oro preestablecidas. Este patrón especifica de qué forma se debe llevar a cabo el respaldo en oro, el cual fue abandonado cuando se adoptó internacionalmente el sistema Bretton. El siguiente método de control de precios, que consiste básicamente en ir frenando la inflación a través del control de los salarios sobre los precios. Este método fue implantado por el gobierno de Nixon a principios de la década de los 70 con resultados totalmente negativos. Siguiente método, equilibrio entre moneda y precio. A través de esto se propone que cuando algún producto aumente su precio, todos, incluyendo el mismo producto, deben absorber ese aumento.
Proceso hiperflacionario. Cuando la inflación se desborda toda posibilidad de control y de planeamiento económico, se desata lo que conocemos como hiperinflación, en el cual la moneda pierde su propiedad de reserva de valor y de unidad de medida. Este se puede considerar como un proceso de destrucción de la moneda. Se desata la estanflación y hace imposible el cálculo y planeación económico, lo que destruye la economía. Tenemos un ejemplo muy claro sobre ello, como son la hiperinflación en Argentina en el año de 1989, la crisis económica de Rusia en 1998 y el crack de Wall Street en 1929. En el caso de nuestro país, la devaluación de nuestro peso consistió en la pérdida de valor que ha sufrido nuestra moneda frente al dólar. Durante este año el tipo de cambio rebasó la marca de los 21 pesos por dólar por primera vez en la historia. Aquí tenemos una breve semblanza sobre la historia de la devaluación de nuestra moneda. Durante el primer imperio mexicano, que fue encabezado por Agustín de Iturbide, la paridad peso dólar era de 97, el cual se mantuvo hasta 1875, cuando se redefinió en un peso por dólar, valor que provocó durante el porfiriato. En el periodo de la Revolución Mexicana de 1917 a 1930, terminó la estabilidad, se perdió la confianza en el país debido a la inestabilidad social, repercutiendo en que el peso se cotizara en de 23 por dólar en el año de 1916. Posteriormente se empezó a estabilizar el peso, se situó en un rango de 1.80 y 2.12 por dólar en el periodo de 1917 a 1930. En el sexenio de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940 estaba de 4 a 4.21 por dólar. Durante la presidencia de Ávila Camacho del 40 al 46, 4.85 a 6.68 por dólar. En Miguel Alemán Valdés del 46 al 52, de 6.68 a 8.65. De Adolfo Ruiz Cortines del 52 al 56, de 8.65 a 12.50, y se consolida en ese momento lo que se conoce como el milagro mexicano, que ya lo hemos comentado, y se estableció el tipo de cambio durante 20 años. Llegando a la presidencia Luis Echeverría, subió de 12.50 a 2.289.58. El golpe más fuerte que ha sufrido nuestra moneda. De José López Portillo del 76 al 82, fin del milagro mexicano, abandono del control de cambio, la moneda, el cambio de la moneda derivado por la falta de fondos. En 1993, Carlos Salinas de Gortari reemplaza la moneda por el nuevo peso, de tal forma que 1,000 pesos se convirtieron en un peso nuevo. Ernesto Zedillo de 1994 a 2000, el tipo de cambio era de 3.41 a 9.36. Estando en la presidencia Vicente Fox de 2006 a 2012, de 10.86 a 12.963. Estando en la presidencia Enrique Peña Nieto de 12.93 a 21.99, y ahora estando en la presidencia Andrés Manuel López Obrador, 24.34. Lo cual nos lleva a que podamos nosotros comprender que del periodo de Porfirio Díaz a la fecha se ha devaluado 7.700% en relación al dólar estadounidense. El término devaluación representa la pérdida de valor nominal frente a otra moneda extranjera.
Las causas principales, bueno, pues una elevada inflación por la emisión de dinero no respaldado mediante lo que es el PIB y las reservas internacionales. El endeudamiento del gobierno en una forma excesiva, aumento excesivo del gasto público, políticas económicas incorrectas, inseguridad macroeconómica. Sus consecuencias: al no existir una política económica sustentable, grandes capitales empiezan a emigrar a otros países donde existe una moneda estable. La inestabilidad social, pérdida del poder adquisitivo. Es cierto que al enfrentar el país una devaluación, existe un crecimiento en el turismo extranjero, ya que estos prefieren vacacionar donde vale más su dinero. Por otro lado, se da un incremento en las exportaciones al volverse más atractivas las mercancías nacionales en el extranjero. Aquí podemos ver la imagen de algunos billetes de diferente denominación que existieron en alguna época en la vida económica de nuestro país. Como pueden ver, este es un círculo que tiene una constante. Empezamos con una disminución de la oferta de bienes y servicios y lo que ocasiona, y hay un aumento de desempleo. Tenemos la devaluación y el endeudamiento, y por lo tanto esto se refleja en lo que es la fuga de capitales, que como consecuencia tenemos inflación y la falta de poder adquisitivo, y tenemos lo que se considera la desvalidación de la industria nacional, y este círculo está en una constante cuando se vive en una situación de inestabilidad económica. Que tengan excelente día.